Vamos a seguir estudiando entonces síntesis del Antiguo Testamento. Lo que quiero que capten de esto y de lo que hablamos en las clases es: uno, la situación en general del libro, es decir, quién lo escribió, cuándo fue escrito, a quiénes se escribió, cuál era la situación. Por ejemplo, Génesis. A ver, levante la mano. ¿Quién me puede decir quién lo escribió? Hermana, Moisés, correcto. A ver, levante la mano. ¿Quién me puede decir para quiénes o para quién se escribió originalmente? Para los israelitas ya en el desierto, ¿verdad? Ya el tiempo de Moisés. Y alguien me puede decir también, más o menos, ¿en qué año antes de Cristo fue escrito el libro de Génesis? Un tanteo. Como 1400, sí, 1400. Pero sí, se le grabó lo de 400. 1400 años antes de Cristo, de 1200 a 1400 años, hay diferentes tanteos por los hallazgos arqueológicos, la pura verdad, y algunas cosas que dice dentro de la Biblia. Yo tiendo a fijarlo más 1400 años antes de Cristo. Es importante saber para quiénes y en qué temporada, en qué tiempo o qué época se escribió, porque es otra cosa. La situación del libro que acabamos de decir es quién, a quiénes, cuándo y dónde. El hermano nos dijo hasta que fue en el desierto, y es importante porque los israelitas están por recibir la ley, están por establecerse una teocracia, una nación donde Dios es el rey. Y muy importante, cuando leemos, que estemos preguntando las preguntas adecuadas o correctas. ¿Por qué Dios dijo esto aquí? ¿Qué les iba a enseñar a su pueblo? Y luego, ya que vemos el mensaje que era para ellos, luego podemos decir, ahora somos el pueblo de Dios. ¿Qué es cómo lo adaptamos a nuestro tiempo, a nuestra situación adecuadamente? Porque si luego brincamos a lo que nosotros hoy en día queremos saber, pues no nos dice la pura verdad. Algunas preguntas que teníamos la semana pasada sobre Génesis, sobre con quién se casó Caín. Es buena pregunta, pero el texto, gracias hermano, ahí está bien. El texto no nos dice, pero tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué? Porque el interés de Dios es que no se distraigan con otras preguntas o con el hermano servidor aquí que está ayudándonos. Dios quiere que enfoquen sobre lo que es importante para Él. Entonces quiero que hayan notado que en Génesis, y podemos empezar a verlo así, bosquejo de Génesis, quiero que vean que de 50 capítulos, este es otro bosquejo. Quiero que vean dos capítulos. Bueno, la creación, el himno de la creación, lo digo himno porque es muy importante ver que Dios hizo la luz en el día primero y en el día cuarto hizo las lumbreras, el sol y la luna y las estrellas. En el día 2 separó las aguas. En el día quinto hizo los peces del mar y las aves del cielo. Y en el día 3, sí, en el primer día hizo la luz. En el segundo día separó la expansión del cielo de las aguas.
En el tercer día, separó, produjo la tierra toda la hierba verde en el tercer día. Quería establecer ese orden. Porque es interesante, si va aquí en Morelia al Museo Estatal de Historia Natural, Historia del Estado, ellos tienen algunas formas en que piensan, tantean que fue devolviendo el mundo. Y me interesó ver que tenían 6 cuadros ahí. Y es interesante que en un capítulo, de todos los capítulos de la Biblia que nos dice cómo, en qué orden fueron hechas las cosas, en un capítulo Dios comienza no con la concha de una tortuga, o un elefante, o 4 elefantes, o unos dioses que luchaban con otros dioses, y así como todas las demás historias antiguas, o leyendas más bien dichas, leyendas antiguas. Comienza con Dios, por el puro poder de su palabra, creando la luz. La luz, lo visible de la energía. Y después separó la expansión, la atmósfera de las aguas, y las aguas de la tierra. No formó primero los animales y luego buscó un lugar donde ponerlos, como las demás historias. Y luego otra vez sigue todo lo verde, todas las plantas. Ahora es poético en un sentido porque es luz, y luego hasta el día cuarto dice que hizo las lumbreras. Hay lumbreras en el versículo 14, en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y luego así frente al día, por decir que separó las expansiones, dice en el versículo 20: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Creó lo que iba a ocupar las aguas y la expansión, la atmósfera, ¿verdad? Los cielos, en el día que corresponde: 1, 4, 2, 5, 3, las plantas sobre la tierra. Y luego en el 6, todos los animales. Y como corona de la creación, que también hasta los que ven la misma evidencia quizás y ven otras teorías de la evolución, tantean que el hombre es el apogeo, por decir, de la evolución. ¿Por qué? Porque los chimpancés no andan estudiando la filosofía, y menos están estudiando otras especies a ver de dónde provinieron. Somos los únicos que estamos tanteando esto y haciendo la ciencia. Y es interesante que es sobre evidencia que también la Biblia revela que nosotros somos el apogeo de la creación, de todas las cosas que Dios hizo. Al final hizo el hombre, y como pues no le salió tan mal, hizo una mujer, ya la perfeccionó. Así tantean unos. No, hizo a su imagen. De todas las cosas que hizo, solamente a la humanidad, al hombre y a la mujer, hizo según su imagen, algo especial, y les dio y bendijo de una manera especial al hombre. Tiene un lugar especial. Todo esto en un capítulo, y ya. Y luego empieza a hablar la historia del hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Cómo hizo. Primero vuelve a contar de la creación, pero vuelve a hablar del origen del hombre, cómo lo hizo de la tierra, cómo la vida, el aliento de vida que está dentro de él es de Dios.
¿verdad? Y como Dios hizo de él, de una costilla, hizo su pareja, ¿verdad? Y de la costilla 2:22 de Génesis, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios la presentó al hombre. Cuidado con el suegro, hermanos. Digo que Dios es el suegro de todos nosotros y vamos a cuidar bien las mujeres por eso. En ese sentido, casi como que Dios siendo el padre de todos, ¿verdad? Pero también es el que presentó a la mujer al hombre. Por decir, estaban hasta el versículo 25, estaban en inocencia. Los primeros 2 capítulos estaban en completa inocencia. Todo todavía está, pero muy bien, muy bueno, todo excelente, perfecto. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban en perfecta inocencia. Pero 3:1, ahí va. Pero la serpiente. Quiero que vean que en estos capítulos, hasta el capítulo 2, sirve de fondo para de dónde cayeron Adán y Eva y toda la humanidad. El versículo 3 o capítulo 3, de la caída del hombre al pecado. El 4, de los que ellos engendraron. Luego tuvieron muchos problemas. Y luego eso va empeorando. El capítulo 6 de Génesis, Dios ve que todo pensamiento, toda naturaleza del hombre tiende hacia el mal, hacia empeorarse y empeorarse. Y luego dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. 6:8. Y tenemos la historia de la gracia de Dios, que salvó a Noé y su esposa y sus 3 hijos y sus 3 nueras, 8 personas. Y en vez de borrar con la humanidad, empezó de nuevo. Pero vemos luego, después del diluvio, otra vez un hijo de Noé comete una falta de respeto a su padre. Su padre también anda algo mal. No es decir que todo lo que hicieron los patriarcas, todo lo que hicieron los de la Biblia fue bien. Si es Noé, halló gracia ante los ojos de Dios, pero tenía que hallar gracia porque no lo podía merecer, porque todavía es un ser humano. Y las cosas de ahí da ahí origen, por decir, cuando habla de Canaán, cuando habla de su lugar, Canaán es un hijo de Noé. Pero ¿cuál es la situación del libro? Moisés, 1400 años antes de Cristo, a los israelitas en el desierto, que están preparándose en el desierto para entrar a la tierra de Canaán. Dios quiere que sepan con quién se casó Caín, sino de dónde vienen todos los pobladores de Canaán, y por qué Dios les va a dar esa tarea especial después de miles de años, de cientos de años, de entrar y tomar esa tierra. Es muy importante. Porque muchos dicen: no, el Dios del Antiguo Testamento es un terror, manda matar hasta niños y animales, y critican de esa manera, porque ellos están acá arriba y Dios está acá y lo están juzgando abajo, en vez de con humildad decir: Dios está acá arriba
y Él ve lo que no vimos. Y hasta nos dice desde antes con profecías por qué Él les iba a mandar a dar ese lugar especial. Es importante saber entonces, no solamente los orígenes del pueblo de Israel, sino los orígenes de todas las demás naciones. Las demás naciones que ellos van a tomar su territorio, que van a vivir en sus fronteras, y los territorios también que Dios no les iba a dar, que vienen siendo parientes. Así, con la historia de Abraham empieza a relacionar de dónde vinieron los pueblos de Moab, de Amón, como hijos de Lot. Toda esa historia de Sodoma y Gomorra está estableciendo qué tipo de gente vive en esos pueblos. Y el pueblo de Israel tiene que darse cuenta por qué, cuál es su lugar. Es de interceder. Y si hay 5 hombres justos, 10 hombres justos, Dios no borraría con esa ciudad, pero no hay ni 5. Y es el juicio de Dios, sí, sobre un pueblo que está cometiendo pecados tremendos. Pero a la vez es la gracia de Dios que se está salvando generaciones y generaciones de niños de una vida de abuso, una vida de malas relaciones entre gente en la familia, de malos ejemplos, de inmoralidad, de maltrato, de las generaciones de niños que no nacieron y se salvaron de que sus padres los ofrecieran en las manos de Moloch, del dios de fuego, donde ofrecían los niños vivos. Esa es misericordia de Dios. Pero por eso el pesar de obedecer a la ley, de ser un ejemplo para los que están reemplazando en la tierra, tanto más importante. Entonces, la historia de Abraham abarca unos menos de 12, como 12 capítulos. Y luego la historia de Isaac, unos 2. Sin embargo, tiene importancia porque los mismos pactos que Dios hizo con Abraham, hizo con Isaac, de darles esa tierra de Canaán. Pueden ver que desde la creación y toda la historia del hombre está enfocando, con la historia de Noé, está enfocando en la tierra de Canaán. Y con Abraham llegando ahí, Dios le promete esa tierra, pero aún no se había cumplido el tiempo. Otra vez Isaac anda por ahí. Otra vez su hijo Jacob también anda en esa tierra. Y nos dice de cómo Jacob obtuvo sus 2 esposas. Dije 4 esposas, pero eran 2 esposas y las sirvientas de las 2 esposas. La esposa de Isaac es Rebeca, y la esposa de Jacob era Lea. Entonces él quería casarse con Raquel, y su suegro Labán le pasó a Lea primero. Y dice, ¿qué fue eso? No, pues otros 7 años trabaja, y luego otros años y ya. Pero Dios bendijo a Jacob, y hasta cuando no pudieron tener más hijos sus esposas, tuvo hijos por sus sirvientas. Es una costumbre en el antiguo mundo muy común para asegurar la herencia. Como la sirvienta de una mujer era propiedad suya, ella podía, por decir, reclamar como su propio hijo cualquier
hijo que ella tuviera de su esposo. Y están las otras leyes de Hammurabi y otras leyes antiguas de que era una costumbre de que si la esposa no podía tener un hijo, por su sirvienta podía tener un hijo y tener herencia. Esto lo hizo Abraham, ¿verdad? Con Agar, y salió Ismael. Pero no era el hijo de la promesa. Sí, Dios todavía lo bendijo, le dio también 12 tribus, pero luego Jacob también tenía su hermano, su gemelo Esaú, que despreció su primogenitura, y es más, se casó con una mujer cananea, y por eso la madre de Jacob le mandó otra vez con su papá allá, Labán, para con su gente, su parentela allá. Pero es interesante que la historia de José tiene tanta importancia en cuanto a cantidad de capítulos. Y esto nos dice dos cosas, hermanos. Dos cosas. Les dije que hay tres cosas que quiero que aprendan de cada libro de la Biblia. Uno, la situación. ¿Quién lo escribió? ¿A quiénes? ¿Cuándo? ¿En qué situación? Para poder saber cómo nos va a ayudar a explicar por qué cuenta esto, o por qué nos da la historia de esta y no de lo que queremos saber muchas veces. La segunda cosa es la estructura. La estructura. Yo les enseñé que en el libro de Génesis hay 10 veces que dice Toledot en hebreo, generaciones, o estos son los descendientes, o estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Se traduce de varias maneras en la Reina Valera y en las otras traducciones también. Pero lo importante es de ver que aparece 10 veces, y aquí tenemos como 1, 2, 3, 4. Podemos ver de José, Jacob, Isaac, Abraham y en general el hombre. Tenemos 5 más o menos más importantes épocas o generaciones que debemos de prestar atención. Lo importante es ver la fidelidad de Dios en cumplir con sus promesas, porque la historia de José también se trata de cómo él fue vendido a Egipto por sus hermanos. Era el hijo querido, el favorito de su padre, y soñó pues que sus hermanos se iban a hincar ante él, que le iban a honrar, y lo odiaban por eso, y lo vendieron como esclavo a Egipto. Pero dice 3 veces en el capítulo 38, 39, dice 3 veces: Dios estaba con José. Llegó como esclavo, llegó a ser el mayordomo de toda la casa de Potifar. Le acusa de mal, cae a la cárcel, pero Dios estaba con José, y llega a ser el más confiado, el jefe de la cárcel. Y otra vez, por los sueños que tuvieron el panadero y el copero del faraón, se cumplieron. Solamente que ya el panadero no pudo contar que se cumplió porque le quitaron la cabeza. Pero el copero, 2 años después, se acuerda de José, y ahí otra vez llega a ser junto al faraón, al rey de la tierra. Y de ese modo puede salvar a todos sus hermanos de morir de hambre. Es importante ver
el enfoque que tiene la Biblia. ¿Por qué? 3 cosas: estructura, ver qué partes hablan de cuál cosa, y ver que hay pactos en cada uno de estos pactos que Dios hace con el hombre. En el capítulo 9 hace un pacto que jamás destruirá la tierra con agua. ¿Y cuál es la señal del pacto? El arco iris. Y fue una bendición. El otro día estuve con mi familia, estuvimos en una feria del estado, viendo pues el ganado y flores y tejidos y toda la cosa que produce en el estado. Muy interesante. Y hacen lo que llaman, son como buñuelos, oreja de elefante. Están bien sabrosos y solamente ahí los hacen. Y ahí nos pusimos en la fila. Como media hora después se avanzó la fila un poquito y estaban como era el día penúltimo de la feria, como que no les daba prisa, ya habían ganado su dinero, se iba a acabar su trabajo y ahí están trabajando muy lento. Y ya todos frustrados ahí, cuando empieza a llover y todos, ay, ya enojados, ya apúrense, y la fila como de 10, 20 metros, y ya todos así, y ya se quitaba el agua. Cuando dije, miren todos, miren el arco iris, estaba cuádruple, estaba que se veían los colores 4 veces así, enterito así. Y ¿sabe qué? Toda la bola se puso bien contenta de repente. Todos están, ya están las orejas de elefante. Como que es algo que a toda la humanidad, pues no son creyentes nada. Y yo dije a los que estaban, ya, pues qué bonito, señal de la promesa de Dios. A ver qué conversación saliera ahí. Pero todos se pusieron contentos al ver eso. Dijo, no, vale mojarnos, no nos vamos a morir en el agua. Aunque quizás aquí en Michoacán pensaban que sí, pero es la promesa de Dios. Los patriarcas en Génesis. Los patriarcas, en uno de los videos anteriores me equivoqué. Dije que Lot era el hijo de el otro hermano de Abraham, Nacor. Pero Abraham y Harán eran hermanos. Y esto es importante porque Abraham tuvo su hijo Isaac, pero primero tuvo un hijo Ismael, que llegó a ser una nación grande también. Dios no tenía que ser fiel a Ismael, pero lo fue, porque pues no fue la culpa de Ismael, que su padre Abraham no tuvo la fe para esperar en el hijo de la promesa. Pero es importante porque Ismael llega a ser una nación que también tiene conflicto con Israel. Es más, Harán tiene un hijo Lot que acompaña, es sobrino de Abraham, acompaña a Abraham a la tierra de Canaán. Y Dios los bendice de tal manera que Abraham dice, pues escoge donde quieras. Y Lot vio lo más bonito, estaba ahí en el valle del Jordán, y él escogió lo mejor a los ojos para él. Pero la gente de ahí era muy mala, Sodoma y Gomorra. Si no han leído estas historias, no tenemos tiempo aquí para volver a contar todos los detalles, pero lean con ese entendimiento. Lot escogió lo que a la vista le parecía mejor, y Abraham, cuando vienen ángeles del Señor, cuando viene el Señor a visitarlo y le dicen a Abraham lo que van a hacer juicios sobre Sodoma y Gomorra, Abraham dice, ¿qué tal si hay 50 hombres justos? No lo vas a destruir. Y así con un regateo, que hasta si hay 5 hombres, es decir, si solamente Lot
y sus dos, los comprometidos con sus hijas, y otros 2 o 3 hombres en el pueblo sean justos. No, pero todo el pueblo estaba muy mal y no se salvaron. Lot se va. ¿Por qué se volvió una columna de sal la esposa de Lot? Porque quedó mirando atrás. ¡Ay, mi jardín tan bonito! Las verduras o los duraznos que daban. Porque por lo que ella veía con los ojos le parecía bonito. Me suena como Eva, como vio el fruto era bueno para los ojos, ¿verdad? O sea que hay temas que se van conectando. Búscalos. Y ella se queda pues columna de sal, y luego se destruye todo ese territorio. Ya no era tan bonito. En el Valle del Jordán sí era bonito, pero allá más ahí al sur es el mar salado y pues no se puede sembrar mucho ahí. Está muy, muy salada la tierra. Pero los 2 hijos de Lot, ¿de quiénes fueron entonces? De sus hijas. Sus hijas le emborracharon 2 noches en una cueva. ¿Y qué pasó? No, pues nacen otras 2 naciones. Fíjese, siempre influyó algo en las vidas de sus hijas estar en ese pueblo de Sodoma y Gomorra. Y él, como Noé, emborrachándose, y el resultado son naciones que no sirven a Dios, como con Noé. Están viendo las conexiones todas. Moab y los amonitas, Amón, son hijos de Lot. Y luego Isaac también en esas generaciones tuvo también 2 hijos, Jacob, cuyo nombre fue cambiado en Israel, y luego Esaú, su hermano gemelo, que llegó a ser Edom. Y ahí dice en el texto que él es el padre de Edom y da sus generaciones. Y aquí es donde solamente da las cabezas de las familias ahí, o de las naciones, pero se toma por dado que tanteamos, también se multiplicaron muchos, se hicieron naciones grandes, porque Jacob sí tuvo sus 12 hijos. Estos los pueden buscar en la Biblia, si no, pero póngale el nombre de José en su lugar, el penúltimo hijo, porque es importante que nos demos cuenta. Cuando contamos 12, eran 12 hijos de Jacob o de Israel, y son las 12 tribus de Israel, excepto José. Al fin de Génesis recibe una doble bendición de parte de su padre, es decir, por faltar en su responsabilidad, Rubén, Simeón, Leví, todos hicieron cosas que Israel no quiso confiarles ya la primogenitura. Pueden leer ahí en Génesis, pueden leer lo que pasó con Rubén, con Simeón y Leví. Y luego Judá queda el que sigue, pero todavía no. Al fin de Génesis, José recibe la doble bendición de su padre. Arrima sus 2 hijos delante de José, de Israel, su padre, antes de que muriera. Están en Egipto, y él arrima al mayor, a Manasés, a mano derecha de su padre, y a Efraín a mano izquierda, porque con la mano derecha iba a bendecir al mayor. Pero Jacob cruza las manos, pone la mano derecha sobre Efraín, como si fuera el mayor, proféticamente.
Porque Efraín llegó a ser tan grande que a veces hasta en los profetas verán que habla de Judá y Efraín. Y cuando hablan de Efraín están hablando de todas las tribus del norte de Israel, las 10 tribus del norte, después del reino dividido. Entonces, esto en Génesis, hermanos. Entonces, muchas cosas proféticas en Génesis que nos dicen, ¿por qué salió la historia así? Y al tantear 1400 años antes de Cristo, está prediciendo los resultados del desarrollo de las familias en 750, 800 años antes de Cristo. O hasta 400 años después, 600 años después de escribirse Génesis y de enterarse el pueblo de Dios de que tenía esta bendición. Entonces, es importante porque los 12 territorios dentro de Israel, si van a sus mapas en sus Biblias, casi siempre hay un mapa de los territorios de Israel, las tribus, tierra asignada a las tribus de Israel, y van a ver cuántos nombres van ahí. Son 14 ya. Pero José no recibió un territorio, sino recibió por sus 2 hijos 2 territorios, uno a Efraín y otro a Manasés. Y Manasés hasta se dividió en 2, era 2 partes a 2 lados del río Jordán, la media tribu de Manasés. Entonces, otra vez son 13 si José no tiene territorio. Pero también Leví no tenía territorio. ¿Por qué? Porque su herencia era el mismo Señor. Y Dios quería que la tribu de Leví estuviera esparcida en todas las demás tribus para guiarles en las cosas de Dios, para ser los sacerdotes, los maestros y sacerdotes. Es muy importante porque vemos hasta en el libro de Crónicas menciona a Josías, a otros reyes cientos de años después, que se acuerdan de este principio cuando haya el libro de la ley, el libro del pacto de Dios, y mandan levitas y sacerdotes otra vez a todas las tribus para enseñarles la ley de Dios. Dios había provisto para esto. Entonces Leví no tiene un territorio. Ahí van 12 otra vez. Entonces los que están ahí, menos Leví, menos José, restan 12. Para que vean también la importancia en Génesis de Abraham, rápidamente terminamos con Génesis aquí. 70 veces se menciona en el Nuevo Testamento, 70 veces menciona a Abraham en 27 pasajes. Una concordancia le ayuda a ver. En Mateo hasta Gálatas, en cada libro de Mateo hasta Gálatas menciona a Abraham. En el libro de Hebreos, en el libro de Santiago y en el libro de Primera de Pedro. Es decir, no es solamente en las epístolas de Pablo, pero vemos que es solamente en Romanos y Gálatas de Pablo. En los 4 evangelios es mencionado. En el libro de Hechos, acuérdense que Dios cambió su nombre de Abraham. Su esposa también tenía su nombre cambiada a Sara. Y podemos ver a Abraham como profeta. Cuando él baja a Egipto, otra vez un tema que es de ayuda a los de Israel que acaban de salir de Egipto. Abraham también bajó a Egipto y no confió en el Señor, mintió acerca de su esposa. El faraón toma a su esposa y Dios protege a su esposa, el honor de su esposa, de Sara. Por medio de un sueño le habla a faraón y le dice: no la toques. Y dijo: porque Abraham es mi profeta, ahora pídele que ore por ti, porque es mi profeta. Entonces vemos el papel de Abraham. Es el papel que debe tomar Israel. Y es el papel que debe tomar el pueblo de Dios, no de juzgar,
porque Dios está de mi lado, ustedes son pecadores y van a quemar. No, sino de interceder. Hasta por Sodoma y Gomorra, por Faraón, vemos como profeta, como intercesor Abraham. Estoy brincando unos pasajes aquí también de Isaac. Lo importante de Isaac es que fue allá con parientes, primos, un tío Labán, y Labán era su cuñado de Isaac. Se casó con Rebeca, la hermana de Labán, y después su hijo Israel fue allá, Labán siendo ya su tío. Labán era su tío y se casa con las hijas de Labán. Se casó de todos modos con gente de su propio territorio o de su propia familia, aunque llegaron a la división de territorio y se acordaron ahí, hicieron pacto entre iguales de no cruzar ese monumento de Manaim, de no cruzar ese monumento para hacer mal uno al otro. Pero el enfoque en Génesis debemos de ver es en José. Ya les hablé un poquito de esto. Dios estaba con José en la esclavitud y en la cárcel y hasta en una nación que sufría una gran hambre. Nos empieza a dar otra vez la idea de que uno sufre para salvar a muchos. Entonces está enseñando que los israelitas deben tomar el buen ejemplo de José y deben de estar dispuestos a sufrir, a hacer por fe lo que es correcto, confiar que Dios está con ellos y hasta sufrir para salvar a los demás de sus hermanos. Pero ¿de qué otro nos acuerda esa idea? Jesucristo, ¿verdad? Uno que sufre por muchos. También va de un siervo, de ser un siervo, un esclavo, a la mano derecha del rey, porque Dios estaba con él. Entonces vemos por qué la importancia dada a José, a la historia de José. ¿Por qué con tanto detalle? ¿Por qué da nomás un capítulo a la creación del mundo y 13 capítulos a la vida, a la generación de José? Porque es muy importante el mensaje de José y que no nos debemos de perder en tantas cosas. Yo he visto, unos piensan que Génesis solamente habla de la creación. Pues sí habla de la creación, pero en realidad es muy poco a comparación de lo que habla de lo demás. Hermana, tenía una pregunta, un comentario con Cristo. Sí. Y también preguntaba de la importancia de la historia de José a comparación con lo de la creación. Porque la Biblia es la historia de cómo Dios redime al hombre, de la redención del hombre, y lo de la creación de todo perfecto, 1 o 2 capítulos. De ahí se viene para abajo cada vez el hombre y Dios otra vez lo rescata, provee la manera. Desde el capítulo 12 en adelante escoge especialmente los descendientes de Abraham. Ya hablé un poquito sobre esto. Génesis 49, muy importante. Cada estrofa de esta profecía habla sobre una tribu. Les dije también, José se multiplicó por 2, sus hijos Efraín y Manasés. Leví es sin territorio, su herencia es el Señor. Efraín llegó a ser tan grande que se refiere a las 10 tribus del norte como Efraín. Y es interesante que a partir del capítulo 37 de Génesis se trata de José, menos el capítulo 38 se desvía un poquito para hablar de un otro hijo.
para enfocar todo un capítulo sobre Judá y Tamar y todo ese lío, que es toda otra historia. Pero por algo está ahí. La historia de Tamar. Bueno, Tamar es la primera mujer mencionada en el Nuevo Testamento. La segunda es Rahab, una prostituta de Jericó. La tercera es Ruth, una moabita. ¿Se acuerdan de tierra de Moab? Y la cuarta, Betsabé, la adúltera con David. Y la quinta, la Virgen María, ¿verdad? María. Entonces, muy importante ver que Judá es contrastado con sus hermanos y con José en el capítulo 38, pero llega a ser el antepasado del rey David y del Mesías. Otra vez, para que veamos que si José tuvo una gracia especial en que sus dos hijos iban a recibir territorios, en que él iba a recibir esa primogenitura, y si Efraín, siendo el hijo menor de José, llegó a tener un territorio tan grande y una influencia tan grande por la mano de Dios, por la gracia de Dios, no la debe de despreciar. ¿Cuántas veces no es el hijo menor que Dios pone arriba? Hasta el rey David, el menor de los hijos, de los 8 hijos de Isaí. Muy importante ver esto y ver estos temas. Son importantes para Dios, para que los veamos en nuestras vidas. Porque nosotros vamos a decir, pues yo quién soy. A mí no me conocen más allá de mi barrio, y hasta ahí malamente me conocen. Van a decir, algunos tenemos pues vidas pasadas que quisiéramos olvidar. O quizás nosotros somos los de menos influencia en nuestra familia y nos hemos entregado a Dios. ¿Qué puede hacer con Dios? Pero Dios estaba con, pon tu nombre ahí, las cosas que hizo Judá. Pero Dios le dio el linaje del Mesías. Dios puede salvar a muchos si estamos dispuestos. José, siendo el penúltimo, sufrió por muchos, y es lo que también nos llama a ser siervos. ¿No dice la Biblia? ¿No dice Jesús que debemos ser siervos de todos? Y al que se humilla ante Dios, Dios le exaltará. Es el tema. Al que se humilló más que todos, Filipenses 2:5, tengan esta actitud en ustedes que Cristo tuvo, y a cuyo nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Y nosotros también sirvámonos unos a otros, esperando Dios un día nos va a exaltar, nos va a levantar. Amén. El mensaje de Génesis